Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, esta vez para presentar el Mini MBA desde South Beach, Florida, y con un tema muy interesante con el que estamos arrancando este programa. El saludo en las ventas. ¿Por qué es tan importante el saludo en las ventas? ¿Por qué tendría que ser tan importante? Es importante porque el cliente viene con muchos temores. El cliente viene con una cierta animadversión de lo que le espera. Hay una percepción de que siempre el vendedor se lo va a comer, siempre le va a tratar de sacar ventaja, de que el vendedor siempre va a estar un paso más adelante que el cliente. Y esta es una asunción que tiene el cliente y que no se la va a quitar nadie de la cabeza. Por eso es importante el saludo, por eso es importante esa primera presentación. Y que yo te empiece a decir lo que tendrías que hacer, la actitud que tendrías que tener, la personalidad que tendrías que tener, el carácter que tendrías que tener, la motivación que tendrías que tener, te estaría tomando el pelo. Porque eso lo dice todo el mundo. Todos dicen eso. Y no es así. Tienes que ser tú. Cuando te presentes tienes que ser tú. En el primer momento que pretendas hacer algo que no te corresponde, que no es parte de tu DNA, de tu personalidad, de tu forma de ser, el cliente lo va a detectar. Pero ¿cómo eres tú? Eres tú como siempre eres. Lo único que vas a hacer es, vas a pulir ciertas técnicas que son importantes. Lo primero, mira directamente a los ojos al cliente, siendo tú. No cambies tu personalidad. Sigues siendo tú, pero estás mirando directamente a los ojos al cliente. Eso es lo primero que tienes que asumir. Lo segundo, un buen apretón de manos, sin lastimar, por supuesto, pero que genere seguridad, que genere confianza, que transmita ese mensaje que es muy importante. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para colaborar contigo. No estoy aquí para comerte. Estoy aquí para ayudarte, para asistirte en todas las necesidades que tengas mientras pases un tiempo conmigo aquí en la tienda, donde sea, en el flea market, donde sea, si así se trata de una venta online, donde sea, donde por supuesto no va a haber un apretón de manos, pero sí hay una cierta conexión que genera muchos mensajes, hay una comunicación muy similar a la que se hace en persona, por si acaso. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, porque está generando una primera impresión que va a hacer que el cliente de alguna manera se desestructure, ¿ok? Hace que el cliente empiece a suavizarse, a verte a ti no como una amenaza, sino como una persona que lo va a llevar pasito a pasito hasta que finalmente el cliente encuentre el producto que está buscando o el servicio que está buscando al precio que está buscando. Todo eso se discute después. Pero una primera buena impresión, independientemente de quién seas tú, de cuál sea tu personalidad, de cuál sea la motivación que tienes, de la actitud que tienes, lo más importante es que siempre seas tú. ¿Por qué es importante que seas tú? Porque cuando eres tú, te sientes con mayor confianza. Por esa razón, cuando quieres emular a una tercera persona, vas a trastabillar, te vas a tropezar, vas a hacer cosas que son incorrectas cuando tratas de emular a alguien. Es importante que siempre seas tú, que siempre tengas tu propio game, tu propia forma de actuar, que no estés imitando a nadie. Tú solito vas formando tu forma de saludar, de acuerdo por supuesto a las políticas de la compañía, de la compañía, de la empresa, obviamente, ¿no? No te salgas de los parámetros nunca, de lo que rige en el reglamento de la compañía para la que trabajas o tu propia compañía, lo que sea, ¿no? Siempre respetando los parámetros, pero tienes que ser tú. Es una locura decirle a una persona que tienes que tener buena actitud, tienes que tener buena personalidad, tienes que tener una tremenda motivación. Eso son tonterías. Eso no existe. ¿Ok? Cada uno tiene una personalidad diferente. Lo único que tienes que hacer es seguir ciertos lineamientos que son importantes.
De entrada, saludar a la persona, darle la bienvenida, preguntarle directamente qué cosa es lo que están buscando, qué tipo de producto están buscando o tipo de servicio, y de ahí en más hacer un comentario X sobre el clima, sobre el viaje que los trajo al establecimiento, de repente si están con chicos, preguntarle por los niños o por la familia, algo muy simple para romper el hielo. Es algo simple, no es algo complicado. Pero lo más importante, lo que quiero que rescates, siempre sé tú. No le hagas caso a esa gente que te anda diciendo que tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. No, tienes que ser tú, siempre tú. Eso es lo más importante, que seas tú. Nada más. Todo lo demás es cuento. Yo les agradezco mucho por su atención. Este es el primer capítulo, el primer módulo de este mini MBA. Yo soy Miguel de Miguel's Cars para el mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya nos vemos en el segundo módulo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. Y para hablar de un tema muy importante, un tema fundamental, no es otro que generar valor en el producto que estás vendiendo. No todo, vamos a ser realistas, no todos los productos esencialmente tienen valor. Es decir, pasa por ti como vendedor asignarle ese valor a ese producto. Ahora bien, los productos que sí tuvieran valor, tu misión es la siguiente. Es la de encontrar cuál es el factor diferencial de ese producto específico en el mercado con respecto a los productos similares, a los productos que tienen que ver con la competencia. ¿Ok? ¿Por qué es importante generar valor? Porque el cliente está en capacidad de comprar cualquier producto del mercado, pero la idea es que tú te le termines vendiendo tu producto, y la única forma que tienes de convencer al cliente de que tu producto es el mejor o es su mejor opción es generando valor. Tu producto tiene determinados features, determinadas presentaciones, determinadas opciones que marcan la diferencia en lo que es el mercado. Tú tienes que ubicar ese pequeño factor. De repente es el precio, de repente tu producto tiene un excelente precio, entonces tienes que hincar ahí, tienes que apuntalar el tema del precio. Si no fuera el precio, si de repente tu producto lo que tiene es un factor de exclusividad dentro del mercado, entonces apunta al tema de la exclusividad. No mucha gente tiene este producto, de modo que tú vas a ser una de las personas favorecidas, una de las personas singulares que tienen este producto. Si tu producto de repente tiene una presentación especial, más aerodinámica, más moderna, más acorde con una suerte de cutting edge moderno de la época, entonces apuntas por ahí. Si tu producto tiene una procedencia especial, en el caso de Estados Unidos, si el producto es americano, entonces señalas que el producto es americano. Tienes que empezar a generar valor en el producto para que marque la diferencia en el mercado. Cuando tú generas valor en un producto, no solamente estás haciendo que el cliente tome una decisión de compra, ¿ok? Sino que además estás determinando en este cliente la opción y la capacidad de hablar sobre este producto a terceras personas y de hablar de la singularidad de este producto, porque tú has generado ese valor. Y al generar valor, quiero que recuerdes algo muy importante, que es lo más importante quizás, es el takeaway de este video. Vas a poder cobrar más, vas a estar en capacidad de cobrar más, de facturar más, de vender más tu producto al crecer en valor, al generar mayor inmanencia, mayor inherencia de valor. En el mundo de los elementos del mercado, tu producto es un elemento, y en ese círculo del sistema tu producto aparece
como valorizado a los ojos del cliente. ¿Por qué? Porque tú has estado en capacidad de generar ese valor. Cuando generas valor estás en capacidad de cobrar más. Tu producto tiene un mayor precio en el mercado y esa tiene que ser siempre la actitud que tienes que buscar cuando presentas un producto. Buscar ese factor diferencial que permite generar un valor agregado en el producto, en el mercado. Esa es tu misión y ese es el valor. No solamente el valor que tiene el producto, sino el valor que tú generas como vendedor en el producto, que también es importante. Pero en este caso estamos hablando específicamente del producto. Generar valor en el producto a partir de su factor diferencial en el mercado. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias, ya volvemos con otro video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema interesante, un tema que hay que saber de alguna manera estudiarlo, analizarlo, contabilizarlo, testearlo y ubicarlo, de tal manera que tú sepas cuándo es durante el día que tú eres más productivo. Y te explico por qué. Porque cuando queremos hacer grandes cosas, cuando queremos realizar grandes proyectos, es importante que tú sepas y que tengas claro cuándo es durante el día que tú produces más. ¿Okay? No todos somos iguales. Te pongo un caso muy particular, el mío. Yo soy un morning person. Yo soy una persona que produce más por la mañana. Llámese desde las 6:30 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, digamos. Pero en realidad mi gran producción es en la mañana. Pero no todos somos iguales. Hay gente que son afternoon person, que son gente que produce durante la tarde. Hay gente que produce durante la noche y hay gente que produce durante la madrugada. Lo importante es que tú sepas ubicar específicamente cuándo es que realmente tú produces la mayor cantidad, ¿ok?, de productividad. Es importante que tú te sientas cómodo en ese momento, pero sobre todo que estés en capacidad de identificar ese momento. ¿Para qué? Para que maximices, para que optimices las tareas que tienes del día, todos los proyectos que tienes del día en ese tiempo, y dejes de lado proyectos, ¿ok?, para momentos en los que en realidad tú no produces. Cuando tú no produces, ¿ok?, es mejor que lo postergues para el momento en que tú produces más. ¿Ok? Te explico por qué. Porque tu producción va a ser más efectiva, mucho más efectiva. Es importante que yo te diga claramente que tomes esta decisión. Racionaliza las tareas que tienes para el momento en el que tú produces más. Hay gente que produce más antes del almuerzo, hay gente que produce más después del almuerzo, hay gente que directamente no almuerza, hay gente que directamente no cena. ¿Ok? De repente tú eres una persona que produce entre las 7 de la noche y las 9 de la noche, pues ubica todo para esa hora, un poquito tarde, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin, si eso funciona para ti, pues ¿qué le vamos a hacer? Todo tiene su momento. Entonces, trata de señalar ese momento en el que tú eres más productivo, para que en ese momento realices las tareas más importantes del día y las que tienen mayor prioridad para ti y para tus objetivos. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy importante. Toda publicidad es buena, sea mala o sea buena. Sin embargo, esta ecuación matemática solo funciona, ok, escúchenme bien, solo funciona cuando ya la hiciste, cuando ya estás hecho, cuando ya estás logrado. Cuando estás comenzando,
Si tienes malos reviews, si tienes mala publicidad, lo más probable es que nunca despegues. Es decir, la mala publicidad es buena en la medida y en cuanto ya la hayas hecho, ya hayas acumulado cierta fortuna, ya seas un elemento de ese sistema, llámese una persona destacada en esa industria, como empresario o como vendedor. Toda publicidad es buena, es cierto, sea buena o sea mala, pero para los que ya lo lograron. Si estás empezando, un mal review te puede reventar y nunca vas a poder despegar. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de la manipulación en el mundo de las ventas. Pero la manipulación en términos de política interna, no todo pasa por la relación que tienes con los vendedores o cuántas ventas haces. Mucho tiene que ver con cómo te manejas dentro de la compañía, mucho tiene que ver con qué sucede con tus movidas políticas dentro de la compañía. Y hay algo muy importante de definir: ¿cómo vas a manejar el tema de la manipulación? La manipulación es un tema muy importante y muy interesante, sobre todo cuando estás vinculado a gente tan agresiva como tú. Generalmente los vendedores, la gente que está envuelta en el mundo de las ventas, es gente muy agresiva. Para ser vendedor hay que tener una gran dosis de agresión. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con manejar este término, sobre todo cuando uno es un sales manager. El término de la manipulación, cómo te manejas con los vendedores. Generalmente el trato con un vendedor es diferente al trato con el otro vendedor. No es lo mismo tratar al vendedor A que tratar al vendedor B, o que tratar al vendedor C, al D, o al F, o al E, lo que sea. A cada uno se le trata diferente. El tema es cuando tú incluyes en ese tipo de relación la manipulación. Yo quiero recordarte algo. Cuando dentro de la compañía estés haciendo una movida política, una movida interna y utilizas el factor manipulación, la manipulación no es otra cosa que una amenaza. Por eso hay que tener mucho cuidado con el factor manipulativo. Toda manipulación dentro de la compañía implica una amenaza, y las amenazas finalmente siempre tienen un costo. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso. Adiós. ¿Qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablarles de un tema muy interesante: el verdadero significado de la motivación. Todos entendemos por la motivación esto de levantarse entusiasmado, levantarse encendido, levantarse con toda esta vorágine, con toda esta adrenalina de querer hacer las cosas bien y finalmente ejecutarlas de una manera maravillosa durante el día. Y claro, eso es lo que todos entendemos por motivación, y está bien, no está mal. Pero en los negocios la motivación es otra cosa. En los negocios la motivación cobra otro rigor. En los negocios la motivación tiene otra fuente, tiene otro énfasis. En los negocios la motivación tiene un perfil totalmente diferente. En el mundo del vendedor, en el mundo del empresario, la motivación no es otra cosa que haberse levantado de una tragedia profesional. La motivación no es otra cosa que haber superado un obstáculo que te tenía trabado, que te tenía bloqueado. Esa es la motivación. Saber, tener conocimiento, estar convencido que has superado una situación insoportable, insufrible en el mundo de los negocios, y que la has pasado por encima, que la has superado. Es a partir de ahí que nace la verdadera motivación comercial, la verdadera motivación para emprender y hacer cosas nuevas, para tirar para adelante, para creer en ti mismo, para comenzar, para lanzarte, para tirarte a la piscina.
Esa es la verdadera motivación en los negocios, en la carrera del vendedor, haber superado un azote bíblico que te ha tenido postrado y que no te ha dejado avanzar. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya nos vemos en un próximo video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema interesante. La mujer del César no tiene que serlo, tiene que parecerlo, ¿ok? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho en casa, con la familia, entre amistades, en la universidad, en el barrio, con los amigos, en un restaurante, en fin, lo hemos escuchado tantas veces. La mujer del César no tiene que serlo, tiene que parecerlo. Y bueno, esto ocurre en las ventas también. Las ventas son complicadas, las ventas no son otra cosa que relaciones humanas. Estás interactuando con un cliente, ¿ok? Y hay días que son difíciles, y hay días en que no te sientes bien. Hay días en que realmente te cuesta, y a veces hay días en que estás enfrentando a un cliente que es muy pesado. Hay días en que estás enfrentando a un cliente que es insoportable, ¿ok? Esos son los momentos en que tienes que probarte como vendedor, que muy a pesar de la circunstancia, tienes que mantenerte firme. Es decir, si te sientes muy mal, si te sientes pero totalmente matado, si te sientes totalmente indispuesto, tienes que cambiar totalmente la cara, sonreír, tener una disposición totalmente de servicio, una muy buena actitud, a pesar de que no te sientes así, ¿ok? Tienes que pretender que eres algo que en realidad no eres, ¿ok? Un poco como todos estos animalitos que para no ser atacados cambian de color, o plantas que cambian de color, ¿ok? En la naturaleza. Tienes que cambiar, tienes que ser un camaleón. Lamentablemente es así. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos, así es el universo de las ventas. A veces hacemos cosas que no quisiéramos hacer, ¿ok? No te sientas mal cuando tienes que mostrarte totalmente falso para poder cerrar una venta. Si es necesario que te muestres como en realidad no lo eres, ¿ok? Si es necesario que sea falso, completamente falso, pretender que estás contento, que estás feliz o que tienes disposición de servicio, hazlo, no te sientas mal. Si eso te va a llevar a cerrar una venta, pues hazlo, punto. ¿Qué se va a hacer? Listo, ¿cuál es el problema? La idea es que cierres una venta. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós, chau chau. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema muy interesante y que lamentablemente es real, es cierto. En las ventas estás solo. Estás muy solo. En las ventas generalmente no existe trabajo en equipo. Generalmente, a veces sí, pero generalmente cuando se trabaja a comisión, ¿ok? Que esto quede claro, cuando se trabaja a comisión no existe un trabajo en equipo, de modo que estás solo. La mayoría de las ventas son a comisión, no precisamente a un salario. Sí, generalmente existe un salario básico, pero en realidad se trabaja por comisiones. Es el espíritu del vendedor, ¿no? Tener acceso a las comisiones, de modo que estás solo. El único que puede ser parte de tu team puede ser el manager, el gerente o la gente que te acompaña dentro de la compañía, pero no los demás vendedores. Tú estás solo, tú eres el único integrante de este equipo de fútbol, de voleibol, de hockey, de lo que sea. Tú eres el único integrante, todo depende de ti. Si tú no te mueves, nadie se mueve. Es por eso que tienes que tener conocimiento de esta realidad. Muchos vendedores, cuando se enteran de lo que realmente está aconteciendo en la compañía, cuando se dan cuenta que están solos, reclaman, y muchos no lo pueden tolerar, no lo pueden soportar, porque están acostumbrados a una vida, ¿ok? A una vida que está
unida por una interacción de colaboración de terceras personas, ¿no? Que apuntan a un mismo objetivo. Vamos, una familia, cuando la familia es funcional, por supuesto, ¿no? Esta es la costumbre que tienen, y cuando de repente se encuentran en el mundo de las ventas por comisiones y se dan cuenta que en realidad trabajan para determinada compañía, pero están solos, están bailando con su propio pañuelo, nadie les da una mano, más que, claro, utilizar todos los recursos de la compañía, por supuesto, pero si ellos no se mueven, si no actúan, si no toman sus propias decisiones, no pueden avanzar, no pueden cerrar clientes y no pueden llegar a la meta del fin de mes. Es bueno tener conocimiento que en el mundo de las ventas, cuando se trata de ventas por comisiones, estás totalmente solo. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Ya regreso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida, en este caso en el Downtown Miami, para presentarles un tema muy particular. Y yo lo escuché de muy niño, no le hice tanto caso, pero sin embargo es fundacional para hacer un recorrido, para hacer una carrera de ventas, para lanzar empresas incluso, porque tiene mucho que ver con la fuerza que finalmente nos va a llevar a resolver y a tener éxito. Montarse sobre un caballo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante en la vida de un vendedor, en la vida de un empresario? Desde el comienzo, desde que comienza tu carrera, montarte sobre un caballo fuerte que te permita salir adelante. ¿Y de qué se trata? Son casualmente esas personas que nosotros conocemos cuando recién estamos iniciando nuestra carrera. Son casualmente esas personas en las que generamos un impacto. Son casualmente esas personas que ven en nosotros algo diferente. Son casualmente esas personas con las que nosotros empezamos a conocer el mundo de las ventas, a explorar el mundo de las ventas, a fracasar en el mundo de las ventas y a tener éxito en el mundo de las ventas. Pero son esas personas las que finalmente significan esos primeros pilares o el gran pilar de lo que va a ser tu futura carrera profesional. Por eso es muy importante al comienzo, cuando uno está despegando, o puede ser después también, término medio, o puede ser más adelante, no importa, pero es importante montarse sobre un caballo fuerte, robusto, sólido, y empezar a hacer una carrera. Son generalmente personas, a veces pueden ser compañías, empresas, organizaciones, que finalmente nos van a permitir asentarnos, catapultarnos en una explanada, en una sabana, si se quiere, africana, como quieran verlo, desde donde vamos a poder empezar a resolver situaciones que en el mundo normal serían difíciles, pero cuando tú estás montado sobre un caballo fuerte, te es más fácil ir resolviendo e ir ascendiendo e ir incrementando tu situación económica, si se quiere, ¿no? Es muy importante que te vincules con gente que te permita tirar para adelante, con gente que te permita empezar a conocer el mundo rápido y de una manera resuelta, o ingresar a una compañía que tenga una muy buena posición en el mercado rápido. Que esto no genere una situación de frustración para los que no tienen esa posibilidad. Siempre va a aparecer una persona, pero tienes que buscarla, el que lo busca lo encuentra, que finalmente te permita llegar a ese lugar que tanto ansías y del que nunca te vas a olvidar. Y además siempre es importante recordar a esta gente y mantener contacto con la gente que alguna vez nos abrió la puerta para un futuro mejor. Yo soy Miguel
de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias, ya vengo con un nuevo video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida, y para tocar un tema que es fundamental, que es fundacional en todo lo relacionado al circuito de las ventas. ¿Cómo superar las objeciones? ¿No? Parece fácil en realidad, pero no es tan fácil como pareciera. Quiero que tengan algo bien claro. Cuando se trata de objeciones de parte del cliente, no es otra cosa que una excusa. Las objeciones son excusas. Es decir, siempre que te encuentres frente a una objeción, el cliente lo único que te está presentando es una excusa. ¿Pero por qué? Porque si el cliente ya está en tu negocio o ya está en el negocio para el que tú trabajas, es por una razón. Es por una razón. Sí, posiblemente esté haciendo un estudio de mercado, posiblemente esté investigando cuál es el producto que más le conviene. Tienes toda la razón, pero tú tienes una oportunidad de venta. Y cada vez que el cliente te empieza a presentar una objeción, no solamente tienes que tener el conocimiento del producto, algo que ya hemos hablado en anteriores videos, sino que además tienes que saber que el cliente lo único que está haciendo es presentándote una excusa. Una excusa, se trata de una excusa. Es decir, cuando el cliente te mencione un factor, una variable en tu producto o una circunstancia de todo el proceso de ventas de tu producto o de entrega de tu producto, lo único que te está diciendo es: mira, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una excusa para no comprarte a ti, para no comprar tu producto hoy, finalmente para no hacer negocios contigo. Una vez que tú identificas cuál es esa excusa, siempre se trata de una excusa, lo primero que tienes que decirle es: ¿y qué pasara si yo resolviera esta situación de esta manera? ¿Y qué pasara? Vamos a suponer que el cliente te dice: no, lo que pasa es que yo no puedo comprar si no tengo a mi mujer junto a mí. Ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer para que tu mujer venga? ¿La esperamos? ¿Te doy una cita para más tarde? ¿Tendrías que venir mañana? La ponemos al teléfono. Es decir, al cliente hay que enfrentarlo directamente. Cada vez que el cliente te presente una excusa, de inmediato tienes que superar esa objeción, relacionándote íntimamente con la excusa que el cliente te está presentando. La única forma de superar una objeción es identificar la excusa. La excusa. Si te dijera que el crédito suyo no es el más oportuno y que en realidad el de su mujer es el mejor crédito, bueno, pongámosle al teléfono inmediatamente, no perdamos tiempo, recibamos una autorización vía fax, vía email, lo que sea, pero no perdamos tiempo. Excusas. El cliente siempre te va a presentar excusas para no comprar. ¿Por qué? Porque de repente tiene miedo, de repente está haciendo una operación importante dentro de su vida, dentro de su carrera profesional, de repente está comprando una casa, de repente está comprando un automóvil, de repente está comprando un producto un poquito más caro, o de repente está comprando un paquete turístico, una membresía para un club de vacaciones o cosas por el estilo. Son inversiones a largo plazo, son inversiones que no cuestan 2 centavos, ¿ok? Son inversiones que además se terminan pagando en 6, 7 años, 9, 10 años, en fin. De modo que cada vez que el cliente te presente una objeción, tú tienes que saber que el cliente solamente te está hablando de excusas. A una excusa tú le das la vuelta a la tortilla y lo pones al cliente en una situación incómoda. Si yo te resolviera esta situación, ¿comprarías hoy? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque
llegado un momento, al cliente hay que dejarle ganar. Al cliente hay que dejarle ganar, hay que permitirle que gane, porque finalmente esa pequeña oportunidad que tú le ofreces al cliente es la que te va a permitir cerrar la venta. ¿Y de qué se trata? Muchas veces la negociación se complica, muchas veces la negociación llega a un punto en el que no se puede avanzar más, y entonces un buen vendedor debe saber percibir qué cosa es lo que está sucediendo, y muchas veces lo que está sucediendo es que el cliente tiene ya una costumbre, tiene un hábito desarrollado durante toda su vida. ¿Y de qué se trata ese hábito? Son clientes que si no sienten que están sacando una ventaja, si no sienten que de alguna manera están por encima del vendedor de la tienda, son clientes que si no sienten que está aconteciendo una oferta, un descuento, no compran. Es así de simple. Por eso, llegado un momento cuando la situación se ha transformado insoportable y el cliente ya se está retirando y no queda otra, lo mejor que puedes hacer, y es la experiencia lo que me lo indica, es dejarlo ganar. Dale una pequeña opción y que se sienta contento. No le des mucho, dale poquito, pero ese poquito lo va a hacer sentir feliz y te va a terminar comprando y vas a terminar cerrando la venta y teniendo un excelente día. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya los veo en el siguiente video. Adiós. ¿Qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema muy interesante. Interesante, ¿por qué? Porque implica simplemente una fracción de segundo, un solo momento, una instancia en la que tomas una decisión que implica un solo cambio, un solo cambio que realices en tu vida comercial, en los negocios, en tu vida como vendedor. Un solo cambio puede modificar de manera sustancial toda tu carrera profesional, toda tu carrera como entrepreneur, como emprendedor en este caso. Un solo cambio. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces empezamos a postergar decisiones que ya tendríamos que haber tomado? ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos un poco por temor, un poco porque no sabemos qué hay más allá, o un poco por holgazanería, simplemente por pereza, por no querer dar ese paso siguiente. Pero un solo cambio que tomes, una sola decisión oportuna que tomes, una sola decisión positiva que tomes, puede cambiar tu carrera de manera radical. Piensa en eso, piensa en eso que te tiene trabado, que te tiene postergado, que te tiene atorado y que no te deja avanzar. Es un solo cambio el que tienes que hacer. Ese solo cambio va a determinar una bola de nieve que finalmente, cuando va descendiendo, va arrastrando todo y va derrumbando todo lo que te tiene trabado. A veces es solo un cambio el que tienes que hacer, un solo cambio. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regresamos con otro video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante. Hoy. ¿A qué me refiero? Cuando estás comenzando la negociación, después de haber saludado, después de haber presentado el producto, cuando ya estás empezando a pedir los primeros sí, a empezar a recoger, a capturar los primeros sí, respuestas sí del cliente, tienes que estar mencionando en todo momento el término ahora, hoy, ahora. Comprarías hoy, resolverías hoy. ¿No te parece que ya es momento de comprar ahora? Siempre mencionar el tema ahora, hoy. ¿Por qué? Porque vas mentalizando al cliente de tal manera que el cliente empieza a asumir que estaría comprando hoy,
hoy. Entonces se va creando la idea de que va a tener que tomar una decisión cuanto antes, porque lo que estás haciendo es generando una suerte de oferta imaginaria en la mente del cliente. El cliente empieza a pensar que hoy es su gran oportunidad, no mañana, no pasado mañana, hoy. Entonces al final, cuando ya te vas dando cuenta que el cliente está sopesando la situación, entonces haces una oferta final, ¿no? Una pregunta final. Entonces estarías comprando hoy, ¿qué te parece si vamos envolviendo el producto, si vamos enviando el vehículo para que sea lavado, o trasladando el plasma, el televisor directamente al despacho, donde se entrega el televisor? Entonces vas creando ya esa idea de que es hoy, y el cliente a veces, generalmente, termina asumiendo la compra. ¿Por qué? Porque lo has mentalizado, le has hecho creer de alguna manera que la gran oferta es hoy. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? De un tema muy importante. ¿Por qué es trascendental ser especialista en determinado tema? Porque ya se acabaron los currículum vitae, ya se acabaron los resúmenes, ya se acabaron las hojas de vida. Hoy en día tu valor pasa porque manejes una materia, porque manejes un tema específico. Generalmente tiene que ver con IT, tiene que ver con todo lo que es la tecnología, ¿ok? Information Technology. Pero en realidad tiene que ver con muchos temas. Hoy en día tu valor pasa porque tú manejes un tema en específico y porque te especialices en ese tema. Es ahí donde puedes empezar a hacer carrera en el mercado. Es ahí donde tu valor agregado como persona, como profesional, crece. Ya pasó la época de que una gran universidad, una gran maestría o cosas por el estilo. Yo tengo todo eso, tengo una gran universidad, tengo un tremendo posgrado, no necesito más nada. Pero en realidad la vida me ha demostrado que lo que es importante para subir y para trepar en una carrera profesional o como empresario es manejar una especialidad, un tema específico, un tema en particular, algo que te distinga de los demás, algo que marque la diferencia y que por supuesto tenga demanda en el mercado, obviamente. Hoy en día el especialista es el que maneja finalmente el ritmo de las empresas. No te quedes atrás, no pierdas esta oportunidad de estar en la cima y no abajo mirando las oportunidades por el solo hecho de haber terminado una carrera profesional. Especialízate en un tema específico. Es a partir de ahí que vas a poder llegar mucho más lejos de donde pretendes llegar. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Ya volvemos con el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablarles de un tema más que todo de recursos humanos. El cargo, el puesto uti possidetis. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un cargo geopolítico tendría que ver con el Mini MBA? Muy simple. Muchos cargos, muchos puestos que toman determinados ejecutivos, determinados profesionales, en realidad son cargos que necesitan ser llenados, son cargos que necesitan ser cubiertos, son cargos que se necesita que una persona simplemente haga un delivery, es decir, que esta persona simplemente pueda resolver al final de mes la tarea que se le ha asignado. Es por eso que mucha gente hace carrera en trabajos que son en realidad trabajos muy simples o parecen que fueran muy articulados, trabajos muy definidos o trabajos complicados, pero en realidad son trabajos simples. Lo que la empresa, lo que la compañía necesita es simplemente llenar el cargo, que alguien se encargue
de solucionar ese problema. Por eso a veces vemos a gente 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años y hasta 50 años trabajando para una compañía y decimos, pero wow, ¿cómo es que esta persona ha llegado a trabajar 50 años para esta compañía? Muy simple, su trabajo lo pudieron haber hecho 30.000 personas más, pero por este criterio de uti possidetis, de territorialidad, esta persona se hace del cargo y se la lleva hasta el final de su vida, ¿ok? Generando una excelente pensión a su vez. No necesariamente es la persona ideal para ese cargo, pero sí es la persona que ha tenido la suerte de tener la responsabilidad de ejecutar ese cargo por casi toda su vida. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso en el próximo video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y para hablar de un tema muy interesante, un tema que tiene que ver ya cuando te está yendo un poquito mejor, ya cuando estás sumando puntos y estás ingresando a un terreno en el que te empiezas a sentir un poquito más cómodo en las ventas, ¿ok? Te empiezas a sentir un poquito más satisfecho con toda la labor que has estado realizando, con todo lo que ha precedido tu trabajo, con todo lo que ha implicado llegar hasta este momento, ¿ok? Y acabo de decir la palabra acá clave, momentum. ¿Cómo aprovechar el momentum? Ok, primero, cuando aparezca el momentum en tu carrera, cuando aparezca ese momento milagroso, ese hallazgo de luz que de repente cae sobre ti, ese toque divino, donde sientes que empiezas a prosperar, donde sientes que te empieza a ir bien, donde sientes que los números empiezan a dar la talla, donde sientes que estás creciendo, donde sientes que vas logrando tus objetivos, donde sientes que vas llegando a la meta. Ese es el momento en el que acontece este maravilloso término momentum. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando se dé el momentum? Cuando se dé el momentum lo tienes que aprovechar. Y esto quiero que sea de tu takeaway, que tienes que aprovecharlo con todo, tienes que maximizarlo, tienes que optimizarlo. El momentum a veces se da una sola vez en un season, en una temporada. Es por eso que lo tienes que aprovechar, tienes que sacar lo máximo posible de ese momento, tienes que establecer cuanto más relaciones puedas, tienes que mostrarte cuanto más puedas, tienes que avisarle a todo el mundo lo que está aconteciendo en tu vida comercial. Ese es tu mejor momento, tu momentum. Algo que de repente no te va a suceder en un buen tiempo. Es por eso que tienes que sacarle el jugo, tienes que exprimirlo, la cáscara, incluso todo, le tienes que sacar todo el jugo posible. Ese es el momentum en tu carrera profesional. No lo puedes descuidar, no le puedes dar la espalda. No lo puedes mirar de soslayo, ¿ok? Tienes que mirarlo de frente, el momentum, ese momento, esa instancia en la que todo empieza a caminar, en la que tienes el toque de Midas, por donde caminas crece. Ese es el momentum, aprovéchalo, cuando te llegue, aprovéchalo. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema muy importante que se divide en 3 fases: la autoridad, el estatus y el prestigio. Pero ¿cómo es que se llega hasta ahí? Porque claro, todo el mundo escucha estos términos que son tan interesantes, ¿no? Y hasta que tienen tanto glamour. ¿Cómo es que se llega hasta ahí? Bueno, eso requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo y generalmente a veces un toque de suerte. Un toque de suerte siempre es importante. Pero vamos a suponer que ya habrías llegado hasta ahí o ya estuvieras ahí como vendedor o como empresario. El primer tema, el primer tópico que llama la atención es el de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad? La autoridad tiene una persona que se ha convertido en un referente del mercado. Es una persona a la que terceras personas acuden
no solamente por un producto, por un servicio, sino para rescatar información. También estarían los consultores dentro de este segmento. Ahora bien, de la autoridad pasamos a una siguiente fase que está ligada, está transada de muchas maneras, y no es otra que el estatus. El estatus. ¿Cómo es que se adquiere estatus? Adquieres estatus cuando ya estás provisto de autoridad. ¿Por qué? Porque en determinado medio terminas siendo una persona que no solamente es un referente, sino que además es reconocida como un valor adicional. Ahora bien, de este valor adicional que te da el estatus, pasamos al prestigio, que es la tercera y última fase. Cuando hablamos de prestigio, estamos hablando de una persona que no solamente ha trascendido dentro de su mercado, dentro de la zona en la que se mueve, sino que es una persona que ha trascendido a nivel nacional y además ha cruzado las fronteras. Ese sería el prestigio, eso es lo que todos perseguimos en realidad, y eso es lo que tú debes perseguir como empresario, como vendedor, como una persona que está prestando un servicio o está vendiendo un producto. Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y para hablarles de un tema muy interesante, el cliente no es tu amigo. Nunca consideres al cliente como tu amigo. El cliente está negociando contigo para sacar provecho de ti. Apenas tú empiezas a generar esa relación amical con el cliente, lo más probable es que el cliente sienta, que puede empezar a sacar ventaja contigo. Tienes que tener una actitud muy amistosa, muy profesional. Tienes que tener esa actitud de resolver las preguntas, los problemas que eventualmente podría tener el cliente que está buscando este producto o este servicio, pero siempre debes recordar que el cliente no es tu amigo. El cliente lo que está tratando es de exprimirte, de sacarte el jugo. Es cierto que uno tiene que empezar a construir cierta empatía. Todo eso lo tienes que hacer, pero tienes que mantener una distancia. Nunca consideres a un cliente como tu amigo. El cliente no es tu amigo. El cliente siempre es un cliente y claro, al final tienes que esperar que este cliente te recomiende a terceras personas, pero por tu buena atención, no porque eres el amiguito o porque eres el familiar o porque eres esa persona cool con la que ha tratado, sino porque le has dado un buen servicio. Tienes que recordar esto es muy importante. El cliente no es tu amigo, el cliente te huele. Una vez que el cliente siente que tú tienes una actitud demasiado amistosa, la va a aprovechar inmediatamente e incluso te va a exigir descuentos que en realidad no existen o que tú no puedes ofrecer, Y cuando no los consiga, ese amiguito que tú piensas que tienes va a llamar al supervisor o al manager y te va a meter en serios problemas porque te va a hacer quedar como un vendedor que no estás en capacidad de cerrar. Nunca te olvides de eso. El cliente no es tu amigo. Es apenas el cliente. Eso es todo lo que es. El cliente. Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante. Tienes que hacer, cuando estás lanzando un producto, lo que la gente esté buscando, lo que la gente quiera, lo que la gente demande. No pretendas lanzar un producto al mercado que nadie lo quiere, que nadie lo está buscando, que a nadie le interesa. No pierdas tiempo, no pierdas tu dinero, no pierdas energías, no pierdas fuerzas. Vas a caer en muchos trials and errors que finalmente te van a demacrar, te van a llevar a un estado en el que vas a decir no puedo más. No cometas ese error. Si vas a lanzar un producto, asegúrate que sea algo que la gente quiera, que la gente esté buscando en el mercado o que por lo menos exista una pequeña fracción de gente que podría estar interesada en lo que tú pretendes lanzar al mercado. No te hagas daño,
no pierdas dinero solamente por darte un gustito. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema muy interesante con respecto a la selección del producto, pero no específicamente con respecto a la selección del producto, sino con respecto a hacer aterrizar al cliente en un producto específico lo más rápido posible. ¿Por qué? Muchos clientes ya saben perfectamente lo que quieren comprar, pero finalmente cuando llegan a la tienda o incluso cuando están haciendo la compra online o por teléfono, el cliente, cuando se le muestra la selección de productos, el cliente se empieza a confundir un poquito, ¿ok? Sin embargo, un buen vendedor debe escuchar qué es lo que precisamente está buscando el cliente y a partir de los features que vaya mencionando, de las características del producto, uno ya tiene que tener en mente dónde lo va a hacer aterrizar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante hacer aterrizar a un cliente en un producto específico? ¿Cómo que por qué? Para que compre lo más rápido posible, para que se saque de la cabeza las otras opciones que tiene. Es decir, una vez que un cliente elige un producto y le gusta ese producto y está satisfecho con ese producto, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es ya no mostrarle más productos. Si ya le hiciste una demostración de los productos que están a su disposición y ya eligió uno, ya no le muestres más. Ya no pretendas ser el super vendedor, ¿ok? Porque no se trata de una obra de caridad, estás vendiendo un producto. Una vez que el cliente elige un producto, inmediatamente mételo en la caja, inmediatamente envíalo al cashier, inmediatamente haz que saque la tarjeta de crédito y pague tu producto en caja. Ya no le muestres más productos, ya te está comprando ese producto. Una vez que lo hiciste aterrizar en un producto específico, que ya no te dé más vueltas en la cabeza de ser el super solidario. Ya, se acabó. Ya, le estás vendiendo un producto, listo, el cliente está satisfecho, que se vaya a su casa con el producto y se acabó. Cerraste la venta y no te vuelvas loco. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy importante y crucial, porque es casi el tema ontológico, el tema espiritual, el tema filosófico de las ventas. ¿Y esto por qué? Esa pregunta que te tienes que formular en algún momento, sobre todo antes de comenzar en el mundo de las ventas. ¿Por qué? ¿Por qué me quiero dedicar a las ventas y no a otro tipo de profesión, de oficio? ¿Por qué las ventas? Tienes que formularte esa pregunta. No solamente por el tema de las comisiones, de las oportunidades de hacer dinero y cosas por el estilo. Eso es importante, ¿ok? Pero hay algo más sustancial, más inmanente, más inherente, que tiene que ver más contigo, más con tu esencia personal, ese inner self, como se dice en inglés, ¿ok? Ese por qué. Te tienes que preguntar por qué. ¿Por qué es que te quieres dedicar a las ventas? ¿Cuál es la razón? ¿Qué te motiva? ¿Es que acaso sientes que tienes un talento especial o te apasiona o lo has visto en terceras personas y entonces tú quieres emular ese tipo de vida, ¿no? De estilo de vida? Es importante preguntarte por qué. Cuando tú obtengas la respuesta, y este es el takeaway de este video, cuando tú obtengas la respuesta de por qué a ti te gustan las ventas, créeme, una vez que tú sepas de qué estás armado y por qué es que te gustan las ventas, te va a ser mucho más fácil discriminar, discernir por qué el cliente está comprando determinado producto. ¿Y sabes por qué? Porque ya te conoces a ti mismo, ya sabes muy bien cuál es la razón
por la que tú estás involucrado en el mundo de las ventas. Esa es la razón, y que este sea tu takeaway, ¿ok? Si tú te conoces a ti mismo, si sabes la esencia que motiva la razón por la que te dedicas a las ventas, vas a tener mucho más facilidad de discernir las características del cliente que tienes enfrente. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¿Qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida, y esta vez para hablar de un tema muy interesante: el abuso en las compañías que se encargan de las ventas. El abuso en toda compañía comercial siempre se da, sobre todo viene de parte de los managers. De vez en cuando aparece un bully, un vendedor que es abusivo, y hay que lidiar con ese sujeto. Sin embargo, el tema más que todo tiene que ver con el abuso que viene de parte de los managers. Es algo muy usual, es algo muy común. ¿Y por qué se da? Se da por una razón muy simple. Porque al tener el puesto, el cargo de manager, generalmente muchos asumen que están por encima del vendedor, y efectivamente lo están, porque son sus supervisores, son los que están encargados de vigilar que cumplan sus responsabilidades y sobre todo que lleguen a la meta. Y ahí es donde acontece el problema. Generalmente cuando un vendedor se empieza a trabar o empieza a tener ciertas dificultades para llegar a la meta, es casualmente en ese momento donde los managers, que son abusivos, empiezan, a hacer uso de esa facultad que tienen como managers de pasar por encima del vendedor. Siempre se da en todas las compañías, en unas más que otras, por supuesto, pero es esa asunción que tiene el manager de sentirse por encima del vendedor, cuando muchas de las veces, y las más de las veces, es el vendedor el que generalmente genera la venta. Y esto no tendría que suceder. Sin embargo, se da, hay que acostumbrarse, hay que lidiar con esta situación. Eso no va a cambiar, siempre va a ser así. El abuso de los managers en toda compañía comercial, en toda compañía que persigue ventas y para la que uno trabaja a partir de comisiones, siempre va a haber abuso de parte de los managers. Eso no va a cambiar, pero es bueno que ustedes lo sepan. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida, aquí en la Miami Beach Marina. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante y un poco frustrante, si se quiere, ¿no? El rechazo en las ventas. ¿Y quién no lo ha vivido? ¿Cuánta gente ha abandonado la carrera de ventas por el tema del rechazo? ¿Cuánta gente ni siquiera se ha animado a involucrarse en el tema de las ventas por el tema del rechazo? ¿Cuánta gente ha visto cómo terceras personas son rechazadas y ni siquiera se le ha ocurrido o se le ha pasado por la cabeza meterse en el tema de las ventas? Pero los que estamos en las ventas y los que hemos experimentado el rechazo, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Cómo lo hemos superado? ¿Cómo hemos transitado a través del rechazo? Es un tema complicado, ¿no es cierto? ¿Quién no lo ha vivido? Todos lo vivimos. El tema es que si estás en ventas, si tu mundo son las ventas, si eres vendedor, si eres sales manager, si eres director comercial de una compañía, o si tienes tu propia empresa, siempre vas a sentir rechazo. Pero yo quiero que este sea el takeaway de este video, que entiendas esto. El hecho de que te rechacen en las ventas es lo más normal del mundo. No eres el único, no eres ni el primero ni el último en ser rechazado. Todos somos rechazados. Toda la gente que alguna vez ha hecho algo en lo que respecta al lanzamiento de algún producto o trabajado para una compañía como vendedor ha sido rechazado. El tema es que un rechazo no puede tirarte abajo. Un rechazo no puede concluir tu carrera como vendedor, reducirte a un fracasado. No, todos hemos experimentado el rechazo
el tema del rechazo, y quiero que sea este tu takeaway, es que cuando eres rechazado simplemente pasas al siguiente cliente. Ningún cliente que te rechace te va a arruinar el día. Nadie tiene por qué arruinarte el día. Simplemente next. Que venga el siguiente cliente. Se acabó. Sí, examina qué fue lo que pasó. De repente sucedió algo incorrecto de tu parte, de repente cometiste algún error, o de repente simplemente se trataba de un cliente malcriadísimo, y es normal. Además, nunca te olvides, tú no tienes por qué obligarle a nadie a comprar tu producto. Nadie tiene por qué comprar tu producto, ¿ok? Nadie tiene por qué comprarte, ¿ok? El cliente tiene el derecho a decir no, y no porque te diga no, entonces te está rechazando. Sí, lo estás finiquitando la venta, pero eso no tiene por qué arruinarte el día, ¿ok? La próxima vez que seas rechazado, simplemente di next, next, next. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya vuelvo con otro video. Adiós. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablarles de un tema muy interesante, muy pedido. Se habla mucho al respecto, la personalidad. ¿Por qué se dice que la personalidad es importante para el tema de las ventas? Hay muchas teorías, ¿ok? Hay muchas hipótesis al respecto. Muchos dicen que hay que tener una gran personalidad para las ventas. Bueno, yo digo que no. ¿Y por qué no? Porque lo que tienes que tener en realidad no es precisamente una gran personalidad para las ventas. Tienes que tener una actitud para las ventas, pero una disposición de servicio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se trata de personalidad, ¿ok? Generalmente se asocia a esa personalidad con una persona muy efusiva, ¿ok? Muy elocuente, una persona alegre, con una sonrisa a flor de piel y cosas por el estilo. Sin embargo, lo único que tiene que tener esta persona, este vendedor, es disposición de servicio. ¿Y cómo se traduce esta disposición de servicio? Esta disposición de servicio se traduce de la siguiente manera: la única personalidad que puedes tener es la tuya. Tú no puedes imitar a nadie. Tú no puedes imitar a terceros vendedores. Tú no puedes imitar a un fulano que te hable en un video tampoco. Tienes que ser tú. Esa es la única personalidad para las ventas. Ser tú. Solamente tú. Nadie más que tú. Y tienes que desarrollar tus talentos, exponer tus talentos, las habilidades que tú tienes, los regalos que te vienen desde arriba. Pero no puedes ser una tercera persona, no puedes ser el que sonríe en todo momento. Lo que tienes que tener es disposición de servicio. Eso es muy importante. Ese es un sine qua non. Pero también un sine qua non es que la personalidad sea la tuya, no la de una tercera persona. No existe una gran personalidad para las ventas. Sí, hay gente más hábil que otras, es cierto. Pero la personalidad es una sola. ¿Y sabes cuál es? Es la tuya, sumada a una gran disposición de servicio. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA, y esta vez para hablar de un tema muy interesante. Nunca hables del pasado en lo que se refiere a negocios. Solamente para reconocer los fracasos y a partir de ahí tirar para adelante. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque te tienes que focalizar en el presente y en el futuro. Cada vez que te encuentres con un socio o con una persona a la que tú estuvieras contratando y esta persona está focalizada en el pasado, tienes que tener mucho cuidado, porque se trata de personas que han quedado anquilosadas en el tiempo y están ahí sumergidas en ese pantano del pasado. En todo lo que se refiere a Internet Marketing, lo peor que puedes hacer es hablar del pasado. El pasado lo único que hace es retrotraerte a una situación de tu vida en la que quizás tuviste éxito, pero es el pasado.
y solamente te tienes que preocupar ahora por el presente y el futuro. Las cosas están cambiando tan rápido que lo peor que podrías hacer es focalizarte en el pasado. Peor aún cuando estás contratando a una persona. Si esta persona está focalizada en el pasado, pues no te conviene. Tienes que contratar a una persona que esté focalizada en el presente y en el futuro, porque ahí es donde están los retos, ahí es donde están los desafíos. Lo que tú necesitas es resolver los desafíos, los obstáculos del presente y los del futuro. En Internet Marketing, en todo lo que está aconteciendo actualmente, que cambia cada 2 o 3 años, no se puede vivir del pasado, solamente del presente o del futuro. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante, que esta es relativo más que todo a lo que son los recursos humanos. Las primeras impresiones cuentan, pero más importante que las primeras impresiones es poder resolver, es poder entregar el producto, es poder realizar la tarea, es poder llegar. Muchos profesionales, muchos ejecutivos se concentran demasiado en la presentación, demasiado en cómo voy a impresionar a este determinado equipo de trabajo, cómo voy a impresionar a este recruiter, cómo voy a impresionar a esta persona X, Y y Z. No pasa mucho por impresionar, sí. Impresionar es importante al comienzo, pero a la vuelta de la esquina, cuando se den cuenta que no estás en capacidad de hacer un delivery, de entregar el producto, de terminar la tarea de acuerdo a lo que se te ha señalado, a los pasos que de alguna manera la compañía que te está contratando te ha asignado, ahí es donde comienzan los problemas. Las primeras impresiones cuentan, sí, son importantes, pero más importante es que te focalices en lo que vas a desarrollar, en la capacidad que tienes para poder cumplir con los objetivos para los que te están contratando. Yo soy Miguel de Miguel's Cars desde South Beach, Florida, presentando el Mini MBA. Ya volvemos en el próximo video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante, el management del sobresalto. ¿Por qué el sobresalto? ¿Por qué el sobresalto tendría que ser importante cuando hablamos de negocios? Sobre todo cuando hablamos de negocios, más que cuando se trataría de un vendedor. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque cuando un empresario lanza un producto y no encuentra obstáculos, no encuentra baches en el camino, con el tiempo se empieza a acostumbrar a una situación cómoda en donde el dinero eventualmente estaría ingresando lo suficiente como para cubrir sus cuentas o sus deudas o lo que sea. Entonces el empresario va tomando o el entrepreneur va tomando las cosas de una manera tan ligera que finalmente cae en una situación medianamente de remanso, apaciguada, ¿no? Tranquila, sin problemas, sin sobresalto, que le hace pensar que todo marcha bien. El problema es que para que nosotros en algún momento saquemos cosas grandes, saquemos cosas interesantes, vengamos con respuestas óptimas que superen lo normal y que nos alejen de la mediocridad, nos tienen que suceder situaciones difíciles que a la larga nos permitan superar no solamente el problema que tenemos, sino inventar y salir con mejores soluciones. Tenemos que tener problemas, sobresaltos para salir de la mediocridad. No es bueno navegar por una línea directa, llegando a un puerto tranquilo, sosegado. Para algunos será bueno, pero los que queremos tirar para adelante y hacer cosas grandes, necesitamos uno que otro sobresalto. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya nos vemos en el siguiente video. Adiós.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y vamos a hablar de un tema interesante, un tema un poquito picante, porque tiene que ver con el mismo reto, con el mismo... con esta misma situación de urgencia de tener esta identidad de vendedor, ¿no? Y tiene que ver con cómo cerrar al cliente sin tener que utilizar las promociones, los cupones, los descuentos y cosas por el estilo, ¿ok? Y tiene que ver todo con el timing. ¿Y por qué tiene que ver todo con el timing? Porque el cliente ya sabe lo que está buscando, el cliente está en tu tienda, el cliente está frente a ti, el cliente está dialogando contigo, o puede ser una venta por teléfono, ¿ok? O puede ser una venta a través del chat de internet. Sin embargo, ya tienes al cliente enfrente, ¿ok? Hay algo muy importante que tienes que entender. Mientras el cliente no te mencione, escúchame claramente lo que te estoy diciendo, mientras el cliente no te mencione ni cupones, ni ofertas de algún feriado, un holiday, ¿ok? Ni descuentos, ni promociones por el estilo, tú no dices una sola palabra. Una vez que sientas que el cliente está siendo cerrado, está cerrando la venta, tú te quedas callado, no dices absolutamente nada. No tienes que comunicar más, no tienes que trasladar más. Cuando tienes al cliente satisfecho, cuando el cliente ha elegido el producto y se siente contento con ese producto y ya no te está preguntando por más opciones o más productos o por el modelo anterior o si va a venir un siguiente modelo y cuándo va a salir y cosas por el estilo. Una vez que el cliente ya está contento y se siente entusiasmado e ilusionado con la compra que está haciendo, tú te quedas callado, no mencionas absolutamente nada, no tienes que agregar más nada, ¿ok? Si el cliente no te pide ningún cupón, ningún descuento, ninguna promoción, ninguna oferta porque se trate de un feriado, un holiday, tú te quedas callado, absolutamente callado, no dices nada. Esa es la forma de cerrar a un cliente sin ofrecerle absolutamente nada más que el precio de venta del producto. Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida, y esta vez para hablarles de un tema muy interesante. No pretendas muchas veces ser ni el primero ni el segundo en ventas dentro de la compañía para la que trabajas. ¿Por qué? Aspira al tercer lugar o al cuarto puesto en ventas. Yo te voy a explicar por qué. Generalmente las compañías ya han elegido una primera persona o una segunda persona para beneficiar con las ventas, y esto tiene que ver con los leads, ¿ok? Así que si tú pretendes ser el primero o el segundo, lo más probable es que tengas muchas dificultades. En toda compañía existen los amigotes. Los amigotes siempre van a existir, y no pasa precisamente por un tarjetazo o por una palanca o por cosas por el estilo. Es así, son situaciones políticas que se generan dentro de la propia compañía, y el primero y el segundo vendedor en ventas terminan siendo beneficiados o por el sales manager, por el gerente o por el presidente o por el dueño de la compañía. Son situaciones contra las que no puedes pelear. Olvídate de eso, pásalo por alto, preocúpate en lo tuyo, focalízate estrictamente en lo tuyo y dedícate a las ventas que finalmente se van a terminar dando. Hay competidores, hay vendedores en la compañía, el primero y el segundo, que están siendo beneficiados por la compañía. Les entregan todos los leads, les entregan todas las citas y cosas por el estilo. Olvídate de eso, quítatelo de la cabeza. No te sirve de nada, porque eso siempre va a suceder en unas empresas más que en otras. De modo que olvídate de eso, no es tu problema es simplemente dedicarte a lo tuyo y vender. Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Nos vemos en el siguiente video, adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida, y esta vez para hablar de un tema muy interesante. Cuando escuches hablar a un manager con claridad, con mucha sabiduría, con mucha perspectiva, con una visión diferente de las cosas, casi como dándote una lección
yo quiero que tú sepas una cosa. No es que el manager, que el gerente sea mejor que tú, sea más capaz que tú. No es para que te quedes admirando a este sujeto. Lo que sucede es que te está hablando desde su lugar. Cuando un manager te habla, te está hablando desde otra posición. No desde otro cargo, no desde otro puesto, desde otra posición. Posición. En términos de centímetros, en términos de metros, posición, locación. ¿Por qué? Porque desde ahí puede ver el negocio desde otra perspectiva, tiene otro horizonte, no es el mismo que el tuyo. El tuyo está limitado a los detalles. El manager tiene una visión más general de las cosas, por eso es que te habla de esa forma. No es que sea mejor que tú, es que está posicionado desde un stage, ¿okay? Desde una tarima diferente, un poquito más alta que la tuya. No es que sea más capaz que tú, es que habla con claridad porque está por encima de ti. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema muy interesante, la diferencia entre la visión total y detallada del vendedor o del empresario. La diferencia entre una visión total y una visión detallada de lo que son el mundo de las ventas. No todos somos iguales. Cada uno tiene un DNA, una pasta, una fibra diferente. Existen vendedores y existen empresarios que van a tener una visión detallada de las cosas y otros que van a tener una visión total. Vamos con el que tiene una visión detallada. El que tiene una visión detallada generalmente es un sujeto que se encarga de ir pasito a pasito, de ir resolviendo problemas que se van presentando. Es muy eficiente en lo que va haciendo y está muy bien preparado para lo que hace y generalmente sus resultados son positivos cada vez que se le asigna una tarea, y está bien, eso es muy bueno, es un poco la misión, el objetivo de todo empleado de una compañía, de todo profesional, de todo ejecutivo de una compañía, si se quiere, ¿ok? Es esa misión de ir cumpliendo detalladamente, pasito a pasito, ¿ok? Pasito a pasito, todos los objetivos que le han asignado de acuerdo al cargo que desempeñe, ¿ok? A este sujeto no se le puede pedir más de lo que se le ha consignado, de lo que se ha acordado con él. Para eso le pagan. Cumple sus funciones de 9 a 5 de la tarde o cual fuera el horario que le toca y se retira a su casa y adiós. A fin de mes simplemente se le hace una evaluación de desempeño de lo que habría hecho o de lo que no habría hecho. Este sujeto tiene una visión detallada de las cosas y por ahí es muy eficiente y por ahí es muy bueno. Vamos por el otro lado, el que tiene una visión total de las cosas. El que tiene una visión total es un sujeto que tiene una visión de perspectiva, ¿ok? Como vendedor o como empresario. Como vendedor va a tener esta visión de querer hacer crecer las ventas, de repente implementar unas técnicas de advertising, de publicidad personales, va a tener una presencia de social media mucho más fuerte, ¿ok? Porque el que tiene una visión total, finalmente lo que persigue en algún momento es lanzar su propia compañía. ¿Okay? El que tiene una visión total desde el punto de vista de un empresario es el que concibe la idea, ¿okay? Es el que tiene esa visión anticipatoria de cómo se pueden dar las cosas eventualmente a su favor, en su favor, algo que finalmente le va a favorecer comercialmente, ¿okay? El que tiene una visión total es el sujeto que sabe que sembrando una semilla, más adelante se va a poder cosechar muy buen fruto. Es un sujeto que está en capacidad de visualizar lo que es la creación de un producto
el lanzamiento de un producto, la madurez de un producto y la estabilidad de un producto en el mercado. Ese es el que tiene una visión total del negocio, y eso siempre es muy importante. Esa es casualmente una de las grandes características de los empresarios. Los empresarios tienen esa visión que no la tiene la persona detallada, el ejecutivo, el profesional. No importa para qué compañía trabaje. Hay ejecutivos que ganan 180.000, 200.000 dólares, 250.000 dólares. Pero simplemente cumplen su función y está bien. Para eso se les paga. Pero hay una diferencia entre un vendedor en ventas que tiene una visión detallada y un vendedor que tiene una visión total de las cosas. No es lo mismo. Más aún cuando se trata de un empresario. El empresario ve lo que se dice en inglés the big picture, ¿ok? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso con el próximo video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablar de un tema polémico, un tema muy interesante, un tanto controversial. La regla del 3x5 igual 15. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué 3x5 igual 15? ¿Por qué una ecuación matemática podría ser tan interesante en el tema de las ventas? Bueno, es interesante por la siguiente razón. Por la razón de que nadie es imprescindible, nadie es indispensable, nadie es insubstituible en las ventas. En las ventas, finalmente, la compañía puede decidir por contratar otro vendedor por la siguiente razón. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando trabajas en ventas. Es cierto, uno baila con su propio pañuelo, uno es el encargado de sus propias ventas. Sin embargo, la compañía siempre está mirando de cómo renovar el equipo de ventas. Por eso yo quiero que tú entiendas este concepto, para que nunca te sientas imprescindible, indispensable o insustituible. Las ventas son complicadas, de modo que hay que tener mucho cuidado con sentirse seguro en cuanto a lo que uno está haciendo. Yo te voy a explicar qué cosa es lo que está pasando. La compañía puede eventualmente, 3x5, 15, nunca te lo olvides, encontrar una persona que es 3 veces más eficiente que tú, 5 veces más rápida que tú y 15 años menor que tú. Queda claro que este es un video dirigido a gente un poquito mayor, pasando los 35 o 40 años. ¿Me entendiste? La compañía puede finalmente elegir a un vendedor 3 veces más eficiente que tú, 5 veces más rápido que tú y 15 años menor que tú. 3x5, 15. Tienes que tener mucho cuidado. Por eso siempre hay que esforzarse un poquito más, valorar lo que tienes, poner en práctica los conocimientos que vas adquiriendo de terceras personas y adorar la profesión de las ventas, que es una pasión. 3x5, 15. 3x5, 15, no te lo olvides. 3 veces más eficiente, 5 veces más rápido y 15 años menor que tú. Esa puede ser la decisión que tome el sales manager para reemplazarte por una persona que ellos consideran que va a ser de mayor beneficio para la empresa. No te olvides de esta ecuación matemática. Yo soy Miguel de Miguel Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Adiós, ya estamos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante, un tanto dramático si se quiere, pero muy interesante porque tiene que ver con esas decisiones que se toman al comienzo cuando se está iniciando un negocio o cuando se está iniciando un proceso de ventas. Y no es otro que la convicción. Pero no se sorprendan, no es lo que ustedes piensan, no es lo que ustedes creen. La convicción no es precisamente en negocios lo que cualquiera pensaría que es. ¿Ya te imaginas lo que eventualmente podría ser la convicción? La convicción no es otra cosa que esa certeza
esa seguridad de que finalmente todo lo que estás haciendo, todo lo que estás comenzando, va a fracasar. Esa es la convicción. La convicción que no hace más que tirarte para atrás, que arrastrarte, que postergarte, que bloquearte. Esa idea que se te forma en la cabeza y te dice no hay forma de que tires para adelante, no hay forma de que logres tus objetivos, no hay forma de que lo que comienzas esta mañana, al llegar a la noche, va a estar concluido. Esa es la convicción, esa convicción pesimista, esa actitud negativa que te dice no va a acontecer, no va a suceder, no se va a dar. Esa es la convicción. Y eso lo tenemos todos, comenzando por mí. Todos tenemos esa convicción que nos posterga, que nos termina liquidando a veces. Y sucede en todos los empresarios, sucede en todos los vendedores. Esa convicción que te dice que así lo intentes, así hagas lo que hagas, finalmente las cosas no se van a dar. Ya conoces el término de la convicción, el término de convicción en el mundo de los negocios. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya regresamos. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Quizás de uno de los temas más importantes de todo el Mini MBA. ¿Y por qué lo digo? Porque es el principio de todo. Ejecutar, tomar acción. Ejecutar, tomar acción. Ejecutar, tomar acción. Taking action en inglés. ¿Por qué es tan importante? Porque si no ejecutas el plan que tienes, la idea que tienes, el concepto que tienes, el proyecto que tienes, no tienes nada. Ese es el problema. Uno puede tener muchas ideas, uno puede tener muchos conceptos a desarrollar, uno puede compartir estas ideas con algunas amistades, con algún empresario, o hacer un elevator pitch a una compañía o cosas por el estilo. Pero si no ejecutas, no tienes nada. Cuando empiezas a ejecutar proyectos, ideas, conceptos, es que las cosas empiezan a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tienes un proyecto? Tienes que ir pasito a pasito. Si quieres ejecutar directamente todo de un solo estirón, a veces se complica un poquito más. Bueno, si tienes los recursos lo puedes hacer, pero si no cuentas con los recursos, lo mejor que puedes hacer es ir pasito a pasito. Pero yo quiero recordarte algo y quiero que esto sea el takeaway de este video. Si no haces nada, no tienes nada. Si no haces nada, cada vez te postergas más y más y más. Si no haces nada, cada vez esta idea, este concepto, este proyecto que tenías, te va comiendo cada vez más y te empieza a comer internamente y te empieza a devorar. Cuando uno no ejecuta los proyectos, lo primero que acontece es que te quedas estancado, te quedas bloqueado y ya no puedes tirar ni para adelante ni para atrás. Es por eso que los proyectos se tienen que ejecutar. Si estás convencido de una idea, de un proyecto, de un concepto, tienes que empezar a ejecutarlo poquito a poquito, pasito a pasito, piano a piano. Es la única forma de empezar a encontrar resultados. Quizás no los encuentres al comienzo, quizás ni siquiera en término medio, pero a largo plazo vas a recoger los frutos de haber ejecutado, de haber tomado esa acción, de haber hecho un take action, ¿me entiendes? Eso es muy importante, es importantísimo como vendedor. Cualquier proyecto que tengas de publicidad de tus productos o advertising personal o social media, tienes que ejecutar lo que se te ocurre. Si no lo ejecutas, nunca vas a saber cuál es el resultado. Nunca vas a saber lo que podrías haber obtenido. Y algo muy importante, cuando hablo de ejecutar, es bueno que inviertas siempre poquito. Si tuvieras que invertir dinero, invierte
poco dinero y vete probando, poquito a poquito. Después, si ves que empieza a resultar, invierte más dinero. Pero tienes que tirarte a la piscina, tienes que mojarte. De otra manera no va a pasar absolutamente nada, te vas a quedar estancado y vas a terminar escuchando lo que hacen los demás. Yo no quiero que eso te suceda. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. Y ahora para hablarles de un tema muy interesante, el elevator pitch. La presentación, la propuesta que haces de tu futuro negocio a eventuales inversores. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Este tema es muy interesante y muy importante por una razón muy simple, porque no se deben cometer los mismos errores que se cometen siempre. Generalmente el que hace el pitch empieza a hablar de las virtudes de la compañía, de lo que han invertido, de lo que están produciendo, y está bien, eso lo tienes que hacer muy rápidamente. Lo más importante de un elevator pitch es que tú hayas investigado a estos venture capitalists o a estos angel investors, que los hayas investigado, que sepas de qué está armado el portafolio que tienen de inversiones, que sepas qué cosa es específicamente lo que están buscando para que no pierdas tiempo, porque generalmente te van a dar la oportunidad de que les hagas el pitch para finalmente decirte: lo siento mucho, pero no es lo que estamos buscando, estrecharte las manos y decirte adiós. Por eso, más importante de que te focalices en lo que tu compañía hace, lo que produce y las perspectivas que tienes, es que sepas muy bien qué es lo que esta gente está buscando, cosa que le puedas decir cómo es así que tú les vas a hacer ganar dinero. Si tú sabes lo que esta gente está buscando, entonces vas a saber de qué hablar en el momento adecuado. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. Ya volvemos en otro video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para tratar un tema muy interesante: mimetizarse con el cliente. ¿Por qué es importante y por qué es crucial mimetizarse con el cliente? Es muy importante por una razón muy simple, porque el cliente necesita que de alguna manera se genere simpatía para poder tener confianza en ti, para que el cliente finalmente te empiece a expresar ideas un poco más profundas, conceptos más profundas, que te van a permitir a ti irlo cerrando poquito a poquito. ¿Y qué significa esto de mimetizarse? Si el cliente te empieza a hablar de un tema específico, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a un tema muy similar que te ha acontecido a ti, ¿ok? Le empiezas a contar una historia personal para que el cliente se siente identificado y sienta que no es el único, que no es la única persona del mundo que estaría pasando por esa tragedia. Por eso es importante mimetizarse con el cliente, para que el cliente te sienta más cerca. Una vez que el cliente te siente cerca y se siente totalmente identificado contigo, lo más probable es que te diga: compro. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. See you in the next video. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante: el hambre. El hambre en las ventas. ¿Por qué es importante el hambre? No voy a describir la parte tradicional del hambre, de esa necesidad de despertarse todos los días y querer generar una venta, 2, 3 ventas, de querer avanzar, de querer expandirse, de querer crecer. No me refiero tanto a eso. Eso es muy importante y de hecho es parte del hambre, ¿ok? Pero me refiero a algo totalmente diferente. El hambre en las ventas, el verdadero hambre en las ventas, es haber concebido esa oportunidad, es saber, producto de pelearla a los codazos, día a día, es haber vislumbrado esa ventanita que se va abriendo, esa oportunidad que va apareciendo, ¿ok? Ese sendero, ese pathway, como se dice en inglés, que de repente aparece y que implica, si te pones las pilas,
y actúas rápido, robarle la oportunidad a otro vendedor. Ese es el verdadero hambre. Es esa acción en la que lo sacas del camino, eliminas a un contrincante, eliminas a otro vendedor sin hacerle daño, sin hacer nada ilegal, le quitas la oportunidad por puesta de mano, porque tú decides actuar primero. Ese es el hambre. El hambre es tomar lo que otro pudiera haber tomado, ¿ok? No es algo que le pertenezca, es algo que si se hubiera puesto las pilas lo hubiera podido tomar, pero lo tomas tú por ese hambre que te llena completamente el cuerpo, las arterias, las venas, el hígado, el páncreas, el vaso, el estómago, el corazón, todo, el cerebro, los ojos, todo, un hambre de querer tirar para adelante, incluso y a costa de restringir la oportunidad de una tercera persona. Ese hambre que te lleva a apropiarte de algo que podría haber sido de otro. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy importante, el lenguaje del dinero. ¿Por qué? ¿Por qué el lenguaje del dinero tendría que ser tan importante? Es que lo es, porque tiene que estar en tu boca en todo momento. El lenguaje del dinero quiere decir que estás en todo momento buscando ese tema, estás leyendo revistas, estás viendo noticieros, estás viendo programas que hablan de dinero, estás hablando con gente que entiende de dinero, estás hablando con tu manager, estás hablando con compañeros de trabajo que hablan de dinero. Es importante que empieces a desarrollar el lenguaje del dinero, ¿ok? Cuando hablas del dinero vas incorporando nuevas ideas, nuevas formas de hacerte del dinero. Lo importante de hablar del lenguaje del dinero es que tienes que saber la procedencia del dinero, dónde está el dinero y hacia dónde va el dinero. Tienes que empezar a reconocer el circuito del dinero. Eso es muy importante en todo vendedor, en todo entrepreneur. En todo momento tienes que estar viendo cómo se desplaza el dinero, y eso, la única forma es interactuando con terceras personas que están en tu misma situación, que también están buscando dinero. Es importante que el lenguaje del dinero y cómo se crea el dinero siempre sea parte de tu fraseología. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? De un tema muy interesante: la cultura corporativa en el universo de las ventas. Cuando se habla de cultura corporativa, la cultura de la compañía, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de concepto, con ese tipo de definición, porque no existe tal concepto, no existe la cultura de la compañía. Lo único que existe, y escúchenme bien, lo único que existe no es otra cosa que las decisiones que toma el CEO de la compañía, el presidente de la compañía, o en tu caso particular como vendedor, el gerente de ventas de la compañía. Son ellos los que definen la cultura de la compañía, sobre todo si existiera una cabeza, el CEO o el presidente de la compañía. Son ellos los que deciden cómo se va a manejar la compañía, cuáles van a ser las prioridades de la compañía, ¿okay? ¿Qué ruta va a tomar la compañía? ¿Qué es lo que se va a priorizar en términos de recursos humanos, en términos de advertising, en términos de inversión en nuevos vendedores, en términos de logística o cosas por el estilo? Eso es lo que finalmente va a definir la cultura de la compañía. Es decir, en el momento que se cambie de presidente o de CEO o de gerente de ventas, cambia todo. Ya no hay más cultura de la compañía. ¿Me dejo entender? Ya no hay absolutamente más nada. Se acabó todo. No existe
existe tal cultura de la compañía, que determinada compañía tiene determinada cultura. Todo eso es mentira, eso no existe. El que tiene el poder es el que define, mientras dure su cargo, cuál es la cultura de la compañía. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias, ya regreso. Adiós. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Vamos con un tema muy importante, la entrevista. ¿Por qué la entrevista es importante? ¿Por qué se habla tanto de la entrevista? La entrevista es importante porque te va a permitir cerrar la venta rápido. Una buena entrevista conduce a la resolución rápida y efectiva de la venta. Independientemente de que le preguntes al cliente cómo está conformada la familia, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son los antecedentes. La necesidad que tienes tú de hacer la entrevista es de saber específicamente qué cosa es lo que está buscando el cliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a suponer que el cliente estuviera buscando un automóvil. Generalmente se hace la entrevista cuando se trata de un producto de dimensiones mayores, llámese una casa, llámese un yate, llámese un automóvil, productos mayores, ¿no? Un cargador eléctrico o un aire acondicionado que puede costar $5,000. Son necesidades mayores, o una terma, un calefactor que puede costar $2,500, $3,000. En fin, es ahí cuando tú haces una entrevista. ¿Por qué? Porque quieres discernir, quieres saber específicamente qué cosa es lo que está buscando el cliente. El cliente te va a dar esa información. ¿Cómo? Cuando tú le haces las preguntas oportunas. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo, claro, de un cliente que está buscando un automóvil. Si yo te pongo 5 clientes buscando la misma SUV, el mismo crossover, una camioneta, lo más probable es que cada cliente tenga una necesidad diferente. Si tú le preguntas al primer cliente qué está buscando, te va a decir, bueno, lo que estoy buscando es velocidad. El segundo te dirá, estoy buscando performance. El tercero te dirá, o la tercera cliente te dirá, bueno, estoy buscando seguridad. El cuarto cliente te dirá, bueno, lo que yo estoy buscando en realidad es lujo. Y el quinto cliente te dirá, bueno, lo que estoy buscando es un tremendo equipo de video por dentro y un tremendo equipo de sonido. O sea, lo que le interesa en realidad es la parte electrónica. Un sexto cliente te dirá, bueno, en realidad lo que quiero es que tenga fuerza como para poder arrastrar una lancha, para poder arrastrar un trailer o cosas por el estilo. No todos los clientes están buscando lo mismo, independientemente de que estén buscando el mismo producto. Cada producto tiene diferentes features que son los que atraen a cada cliente de manera diferente. Es por eso que es tan importante hacer la entrevista. La entrevista te permite a ti acelerar el proceso de ventas, para que no pierdas tiempo, para que puedas pasar al siguiente cliente. Lo que te estoy diciendo es algo que ocurre todos los días, y si estás preparado, si haces las preguntas oportunas en el momento adecuado, vas a acelerar la venta y vas a poder pasar al siguiente cliente. Por eso es importante la entrevista. Ya has hecho el greeting, ya estás en la siguiente fase, que es la entrevista. La entrevista se puede dar parado, se puede dar sentado, la entrevista se puede dar de repente en la cafetería, del local. Hay muchas formas de hacer la entrevista, pero siempre hay una función que tiene que darse sine qua non: formular las preguntas adecuadas, porque cada cliente tiene necesidades diferentes. Por eso es importante la entrevista, porque te permite aterrizar en el producto apropiado y cerrar la venta de una manera mucho más dócil, mucho más práctica y mucho más rápida, que es lo que finalmente tú estás buscando. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Permiso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Vamos con un tema muy interesante, que no es otra cosa que el conocimiento de producto. Pero ¿por qué es importante este tema?
Es importante porque el cliente formula muchas preguntas. Esa es la razón por la que este tema es tan importante y es esencial. Ahora bien, yo no te voy a mentir, yo te voy a ser bien sincero. Cuando yo hablo de conocimiento de producto, quiere decir que tienes que empaparte del producto, quiere decir que tienes que jugar con el producto, quiere decir que tienes que equivocarte con el producto, quiere decir que tienes que hacer muchos intentos con el producto, quiere decir que de alguna manera te tienes que mimetizar con el producto, ¿ok? Yo quiero ser claro contigo, yo te quiero decir las cosas de verdad, sinceras, directas. Si trabajas para una compañía y evitas el producto, lo más probable es que tengas muchos problemas con los clientes. Y digo con los clientes, no con el cliente, con los clientes. Porque si no conoces la dinámica del producto, las características del producto, las idas y vueltas del producto, cuando estés frente a un cliente y este fulano te empieza a hacer muchas preguntas, lo más probable es que el cliente diga next y no te elija a ti y elija otro producto. Es por esa razón que el conocimiento del producto finalmente termina cerrando una venta. Cuando un vendedor conoce el producto, empieza a hablar de una manera más apasionada. ¿Ok? Se empieza a identificar con el producto. ¿Por qué? Porque lo conoces a pie juntillas. Eso es muy importante, es extremadamente importante. ¿Y qué es lo que sucede? Y esto que voy a decir quizás es lo más importante y va a ser el takeaway, lo que te vas a llevar de este tercer módulo. Lo más importante es que el cliente te siente, el cliente siente la seguridad, la certeza con la que hablas. Y cuando hablas demostrando confianza, el cliente termina por tomar una decisión. Ok, Miguel, me parece que este es el producto que estoy buscando. Y termina tomando esa decisión de compra, que es lo que tú estás buscando. Cuando estás demostrando un producto y emites conocimiento del mismo, el cliente lo siente y es así como vas disuadiendo al cliente, ¿ok?, para que acelere su decisión de compra. Porque si el cliente te formula una pregunta y tú tienes la respuesta, inmediatamente el cliente se ve en perspectiva resolviendo ese problema con ese producto más adelante, porque ya tú le estás demostrando cómo se resuelve un determinado problema con un determinado producto. Es decir, el cliente en ese momento dice, pero ¿para qué perder más tiempo si ya he dado con el producto que yo estoy buscando? Esas son las razones por las que tienes que conocer del producto, conocimiento del producto. Esas son las razones por las que tienes que empaparte. Esas son las razones por las que tienes que practicar con el producto. Entonces, espero que este sea tu takeaway. El cliente te va a sentir. El cliente te huele, te siente, te percibe. Si tú sabes del producto, estás acelerando el proceso de compra, el proceso de venta en este caso. Finalmente es lo mismo. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme en este tercer módulo. Adiós.